Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. En esta oportunidad, Reporteros el documental. Comenzamos. La lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas es una política en la mayoría de países del mundo, pero no siempre surte el efecto deseado y los procesos son lentos. En Francia, el 80% de las denuncias por este hecho son archivadas, según la Inspección General de Justicia de ese país. Sin embargo, las mujeres poco a poco siguen rompiendo el silencio y el gobierno busca reivindicarse en su esfuerzo por hacerle frente a este flagelo. Cada año, 220.000 mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja, y esto hace que Francia sea uno de los países del continente europeo con las cifras más altas de violencia de género, un hecho que el mismo presidente Emmanuel Macron declaró el año pasado como la vergüenza de Francia. Un equipo de nuestros reporteros siguió por un año a 4 mujeres que han luchado día a día apoyando a las víctimas de violencia y a sus familias desde diferentes profesiones. Esta es la historia. Febrero de 2020. En los techos de París se prepara una operación comando para la noche de la ceremonia número 45 de los premios César. C'est trop dangereux pour vous, vous n'avez pas de sécurité? Tirez bien les cannes à pêche. On lâche ou pas? Ouais, c'est bon, on lâche. La operación, como reacción a las nominaciones del director Roman Polanski acusado de violación y agresión sexual, fue interrumpida rápidamente. Légalement, viens chercher une banderole, madame. Voilà, que vous appelez à exhiber. En fait. Voilà. Avec Oui, quelle mais autorisation Est-ce que donc, on vous demande de nous la présenter, s'il vous plaît? C'est quoi, pardon? C'est un trouble à l'ordre public, c'est un délit. Nous, on aimerait voir la banderole, s'il vous plaît. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Cuando estábamos en el techo. Dale cuenta. Mucha gente nos estaba mirando cuando estábamos en el techo y en un momento dado había un viejo de mierda mirándonos mientras hablaba por teléfono y cada vez que lo mirábamos se escondía un rato y luego volvía, etc. Él fue el que llamó al conserje e incluso a la policía para delatarnos. Pero lo que me choca es que estoy segura de que si ese tipo hubiera visto por la ventana a un hombre golpeando a su esposa hasta matarla, no habría llamado nunca. No le incomoda a la mujer que es golpeada, pero si le pones pancartas en la fachada, se la ensucias. Y eso es lo que no acepta. Es su comodidad lo que tú... Sí, entiendo muy bien lo que dices. Es solo que es repugnante. A mí no me sorprende que alguien del edificio nos haya delatado. Violación, heridas, secuestros, feminicidios. La violencia contra las mujeres está en todas partes y a menudo comienza en la intimidad de nuestros hogares. Si el hombre quiere y la mujer no y la obliga, eso es una violación. Punto. Estén casados o no. Cada año en Francia, 220.000 mujeres son víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas o exparejas. Más de 150 son asesinadas. Detrás de las estadísticas hay vidas, familias que quedan destrozadas. Seguiremos ensuciando sus muros hasta que la gente que nos gobierna haga algo. Frente a esta violencia endémica, mujeres y hombres luchan junto a las sobrevivientes para cambiar las cosas. Isabel es abogada. Fabián es policía. Luis es doctora. Julie es activista. Cada una lucha en su campo para que la violencia contra las mujeres deje de ser inevitable. La seguimos durante casi un año. Aquí está la historia de su día a día, apoyando a las mujeres. Isabel Steyer ha estado luchando junto a mujeres y niños víctimas de violencia desde que prestó juramento hace 27 años.
Es la única abogada que ha conseguido que el Estado francés sea condenado por negligencia en un caso de feminicidio, el de Isabelle Thomas, asesinada con sus padres en 2014. Acababa de dejar a su pareja, quien no aceptó la separación, como suele pasar en los feminicidios. Ahí es cuando se actúa. Había intentado ahorcarla, así que ella fue a poner una denuncia en la comisaría de su pueblo. Y él fue puesto bajo supervisión judicial, con la prohibición de verla e ir a los lugares que ella frecuentaba. A pesar de estas medidas, su expareja, Patrick Lemoine, seguía acosándola, la seguía y le enviaba cientos de mensajes. Isabelle se refugió en la casa de sus padres, presentó varias quejas ante la policía para denunciar estas violaciones y una última queja en julio de 2014. Su expareja no fue detenido, ni siquiera convocado. En agosto, armado con un revólver, persiguió su auto. Asesinó a Isabelle y a sus padres a plena luz del día. Después de huir a Bélgica, fue finalmente arrestado, pero se suicidó estando detenido, lo que hizo imposible que se llevara a cabo un juicio. Isabelle Steyer demandó al Estado por falta grave. El Estado francés fue finalmente condenado en abril de 2020. Dans de nombreux féminicides, on voit que l'État a défailli. Dans à peu près au moins 40% des féminicides, les femmes avaient déjà... En muchos feminicidios vemos que el Estado ha fallado. En al menos el 40% de los feminicidios, las mujeres ya habían alertado a la policía, la gendarmería, la trabajadora social, el médico. ¿Cuántas quejas se necesitan para evitar un asesinato? En el caso de Thomas hubo 5 quejas. El problema no es que las mujeres tengan que hablar. Isabelle había pedido ayuda a pesar de que estaba siendo perseguida. La llamada de auxilio fue grabada y los disparos se escucharon en toda la ciudad. También los escuchó la persona que respondió su llamada. ¿Por qué no fue enviada una patrulla de policía a pesar de que estaba a 500 metros de la estación de policía? Porque su interlocutor no le creyó. Parce que son interlocuteur ne l'a pas cru. La palabra de las víctimas es constantemente puesta en duda. Según la Inspección General de Justicia, el 80% de las denuncias de violencia doméstica son archivadas en Francia. El primer paso, el de entrar a la comisaría, sigue siendo el principal obstáculo para la mayoría de las mujeres. La negativa a denunciar, la minimización de la violencia, el hacer que las víctimas se sientan culpables, son prácticas contra las cuales debió luchar Fabián. Hace ya 10 años, esta policía creó cursos de formación para concienciar a sus colegas. Sabemos que puede haber deficiencias en la recepción o procesamiento de ciertos procedimientos. Hoy la policía hace un examen de conciencia. Hemos creado estos cursos de formación precisamente para evitar todas estas cosas que se dicen, que pueden haber sucedido. No estoy diciendo lo contrario, pero estamos haciendo lo necesario y todo lo posible para que no vuelva a suceder. No sé qué imagen tienen de los policías. A veces se tiene la imagen del policía que es muy fuerte, que no hace esto, lo otro, y que habla con las víctimas de manera muy distante para protegerse de alguna manera. Pero también se puede ser empático. Es la primera persona que una mujer ve cuando entra en la estación de policía. Tiene que crearse ese clima de confianza. Tiene que haber esa confidencialidad, aunque no sea física, porque la recepción de una estación de policía no es necesariamente confidencial. Así que cuidado, depende de ustedes estar abiertos a hablar, a escuchar. Está prohibido estar en el celular o reírse con sus colegas sin prestar atención a lo que la persona está diciendo. Es toda una labor. Durante estas sesiones trato de ser lo más completa posible para que los colegas entiendan lo que siente y experimenta una mujer víctima de violencia doméstica. El hecho de que esté en el ciclo de la violencia, el hecho de que esté controlada. Tienen que tener eso en mente cada vez que estén frente a una víctima de violencia doméstica. ¿Alguna vez han oído hablar el hecho de que la mujer va a venir a poner una denuncia y luego la va a retirar? Es un círculo vicioso porque ella cree que la situación va a mejorar. Está ahí, la explicación está ahí, todo está ahí. La tensión, las cosas no están bien, empiezan a empeorar. Vamos a tomar el ejemplo de la violencia física porque es el más claro. Llega la crisis, él la golpea, hay ruido, los vecinos llaman o ella misma llama a la policía.
¿Es transportada al hospital o no? Pone una denuncia. Se acabó la relación, ella está cansada. Caricaturizo, pero es más o menos así. Y luego él regresa. Es cierto que te golpeé, es verdad. Pero ¿viste la comida que preparaste? Honestamente estaba fea. Trabajé todo el día y por la noche llego a casa y es con lo que me encuentro. Ponte en mi lugar. La hace sentirse culpable. Así es, se justifica haciéndola sentir culpable. Y después le dice, te juro que no vuelve a pasar. Vamos al restaurante, vámonos de viaje. Y ahí ella retira la denuncia. Los policías son una de las pocas profesiones que llegan a un domicilio y a menudo son los primeros en ver la violencia que ocurrió en privado. Pero otros están en contacto con las víctimas, que se presentan por su propia voluntad para buscar ayuda. Al norte de París, la Casa de la Mujer ofrece un programa de cuidado único en Francia. Este lugar, fundado en 2016 y respaldado por el Hospital de Saint-Denis, permite que las mujeres maltratadas sean atendidas médica y psicológicamente y que se reconstruyan socialmente. Louise es interna en ginecología y obstetricia y en medicina forense en el Hospital de Rennes. No es una casualidad que haya elegido la Casa de la Mujer para realizar sus prácticas de 6 meses. Toi, j'imagine que c'est tout t'intéresse, y compris la chirurgie et tout ça. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc toi, tu viendras préférentiellement au bloc. Après, moi, j'aimerais bien ouvrir une petite... Aquí, unos 20 profesionales, entre ellos psicólogos, parteras y sexólogos, trabajan juntos para ofrecer un programa de atención integral para ayudar a las mujeres a salir del ciclo de violencia. Desde que se sentó me miró y me dijo, quiero que me ayude a escapar. Todas las mañanas iba a la reunión de personal con otros profesionales de la Casa de la Mujer. Es un momento en el que podemos discutir situaciones complejas, dificultades. Les damos consejos o compartimos experiencias con otros profesionales. Quisiera que la sacáramos de esa casa, que la lleváramos a ella y a sus hijos a otro lugar. Ella me dice, si no me proponen algo estable, prefiero soportar esta violencia a desestabilizarlo todo. Así que después de eso me dije a mí misma, maldición, no podemos dejarla así. Y le di una cita al día siguiente con Matilde, excepto que la señora dijo, no voy a poder salir de la casa. Le aconsejamos que le dijera a su marido que era para buscar los resultados de los exámenes de sangre o hacerse una prueba de COVID. Dijo, no me va a creer. Y al final no vino. Así que la perdimos. No la perdimos. Me he estado destrozando la cabeza para encontrarla. ¿Será que vale la pena intentar hacerle llegar una nota a través de la escuela, hacerle saber que puede volver? Si me llamaste el lunes para darle una cita para el martes, era porque había todos los criterios de peligro. Claro, estrangulamientos. Incluso le mostró cuchillos de cocina y le dijo que la iba a matar. Violaciones casi todos los días, amenazas de muerte, en fin, todas las alertas rojas. Era la primera vez que le contaba a alguien. No sé si ya te haya pasado tener una mujer que te cuenta 13 años de violencias por primera vez en 30 minutos y luego desaparece. La violencia a la que se enfrentan estos profesionales no se detiene. Sin embargo, cada día encuentran la fuerza para enfrentar la brutalidad de estas historias para ayudar a las víctimas. Cuando pensamos en la violencia, inmediatamente pensamos en los golpes, en la violencia doméstica. De hecho, es mucho más grande que eso. Hay violencia sexual, violación en el matrimonio, violencia económica, violencia psicológica. Y nos olvidamos de la violencia vinculada a la mutilación genital femenina. Recibimos mujeres que son víctimas de mutilación. A veces necesitan certificados para solicitar asilo y a veces piden una reconstrucción quirúrgica. ¿Por qué se fue de Mali? ¿Fue por esta violencia? ¿Recuerda a qué edad le practicaron la decisión? Si está de acuerdo, vamos a ver la decisión. ¿Está bien? Voy a dejar que se quite el pantalón, la ropa interior y luego póngase justo aquí. ¿Puedo tocar? ¿Quiere ver en un espejo conmigo? Entonces va a poder sostener el espejo. ¿Puede ver? Donc je vous montre. Là, il y a les grandes lèvres. D'accord. Et quand j'écarte, ici, on voit la cicatrice de l'excision. Entonces la persona que le cortó el clítoris tomó esto y cortó el capuchón.
los labios menores y un pedacito del clítoris. Se ve que el clítoris es mucho más grande que el pedacito que cortó. También puede ponerse esta crema cuando tenga relaciones sexuales. Se la pone en su propio sexo, sobre el sexo del hombre. Y eso va a evitar el roce. Así que va a disminuir el dolor. Cuando ya no haya dolor, puede que sienta más cosas y luego inténtelo usted. Siéntese tranquila, a veces puede durar 15, 20 minutos e intente tocar ese punto para ver si hay placer o no. Y si el dolor persiste, si no hay placer y quiere trabajar en eso un poco, puede venir a vernos de nuevo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, voy a prescribirle la crema. Je vous prescris en tout cas la crème. A veces las mujeres piden una reconstrucción no por la función sexual o el dolor, sino por una razón de identidad. Necesitan recuperar algo que les fue quitado. Necesitan hacer algo por ellas mismas y pasar por un proceso para demostrar que son capaces de hacerlo, para recuperar la posesión de sus cuerpos y su feminidad. Y esa es una razón completamente válida para la cirugía reconstructiva. Es muy humillante sentirse incompleto cuando uno pasa al lado de otras mujeres. Indicaciones de identidad clara. 6:30. Acompañé a la doctora Gada Atem todas las semanas para aprender sobre la cirugía de reconstrucción de clítoris. Geda Atem, ginecóloga obstetra, es la fundadora de la Casa de la Mujer. ¿Puedes darnos compresas, por favor? Pionera en el campo de la atención a las víctimas de violencia, ha sido una inspiración para otras personas. En el quirófano es realmente una tutoría, un aprendizaje, un acompañamiento. Ayudo a la doctora Atem, que poco a poco me enseña paso a paso y me ayuda para que pueda ser autónoma después. Mi proyecto es crear una estructura similar en el Hospital Universitario de Rennes. En los últimos años, las asociaciones, el personal sanitario, pero también los gendarmes y los agentes de policía han entendido que deben trabajar juntos para ser más eficaces. Cuando intervenimos no somos médicos, no somos psicólogos, así que no podemos hacer ese trabajo. Los médicos no son policías, no pueden investigar y si no sabemos lo que hace el otro, no avanzamos. No vamos a ninguna parte. En 2020, en varios departamentos de Francia, se firmaron convenios entre la policía, el sistema judicial y el hospital para que se pudieran poner las denuncias en el hospital directamente. Las víctimas ya no tienen que ir a la estación de policía, no tienen que enfrentarse a la mirada de los demás, ni tienen que contar su historia varias veces. Junto con las personas que lo hacen como parte de su profesión, las activistas han elegido llevar la lucha contra la violencia a las calles. Soy una empapeladora del movimiento Collage Féminicide Paris, que denuncia la violencia contra las mujeres en los muros. La idea es mostrarle a la gente que esto sucede al lado de sus casas, que no solo está en Internet o en la televisión y que no es solo un asunto de Estado, sino que es asunto de todos. Chloé, ¿quién da la señal de partida? Julie es una de las que se comprometió con la causa después del movimiento Me Too. En la víspera del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, participó en una manifestación nocturna, por primera vez rodeada de sus amigos. Oh là là, mais elle est trop belle. Ay, es muy linda, prefiero esta. Él escogió lo que quería poner. Estar aquí, de noche, en la calle, con otras mujeres y decirles a todos los que suelen jodernos en la calle, estamos aquí, ocupamos nuestro lugar y no tienen elección. Ahora nos van a escuchar a nosotras.
La reapropiación del espacio público, no sé si estamos en ese punto hoy. De todas maneras, cuando veo los collages, me siento más tranquila por el camino, y eso les da fuerza a muchas mujeres. Desde hace un año, las que antes solo eran estadísticas y solo aparecían en los medios de comunicación como un suceso, se revelaron en los muros de toda Francia. Pero algunas víctimas nunca llegarán a ser parte de las cifras oficiales. Julie a été retrouvée morte. Son corps était couvert d'hématomes et sa tête. Julie fue encontrada muerta. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y su cabeza estaba desfigurada porque la habían golpeado con algo fuerte. Y a esta mujer la encontró 48 horas después su propia hija de 17 años en ese estado, rodeada de sangre, en una habitación que había sido completamente revolcada. Todos los participantes, ya fueran los bomberos, los patólogos forenses que tuvieron que pronunciar la muerte, los socorristas, todos indicaron que hubo una intervención de terceros. Soit les pompiers, les médecins légistes qui doivent constater la mort, le SAMU, ont estimé qu'il y avait une intervention d'un tiers. Como en la gran mayoría de los feminicidios, Julie había recibido mensajes con amenazas de muerte. Les había contado a sus amigos y presentado varias denuncias. Se añadieron muchas pruebas al archivo de la investigación que consistía en 3.000 páginas por ambas caras. La hermana de la víctima, Lucy, tardó un año en presentar una demanda civil por estrés postraumático. Entonces se enteró de que el magistrado a cargo del caso quería cerrar la investigación. Julie fue asesinada. Su hija la encontró muerta en su sangre el 25 de junio de 2019. Recibió amenazas de muerte de su novio hasta las 11 de la noche antes de morir. A pesar de eso, la justicia puso fin a la investigación al concluir que había sido una crisis mental. Julie, te queremos. Mientras no consigamos justicia, tendrán nuestra ira. Siento que mi hermana me está enviando una señal, de verdad, para decirme, Lucy, tienes que seguir porque nadie vino a quitar este memorial. Me dije que, si no quedaba nada, me cansaría de luchar, porque estoy empezando a estar un poco agotada. Aunque solo llevamos un año luchando y va a seguir así durante años. Y ver que está completo me da ganas de seguir luchando. Prueba que, si la gente no lo ha quitado, no lo ha despegado, entonces quizás los ha conmovido y tengo que seguir luchando para saber la verdad. Que si les gens n'ont pas retiré, n'ont pas décollé, c'est que ça les a peut-être touchés et qu'il faut que je continue pour obtenir la vérité. Il y a un nombre très élevé. Hay un número muy elevado de feminicidios que los autores hacen pasar por suicidios, violencia que las mujeres habrían cometido contra su propio cuerpo, accidentes domésticos, accidentes, hechos no resueltos. Aquí hay una mujer muerta. Tal vez los autores del crimen están en libertad, por lo que podrían cometer otros actos como ese. Por lo tanto, las mujeres están en peligro y se detendría la investigación en un año. Pregunto si un año es un periodo de tiempo razonable para investigar la muerte de una mujer y decir que más allá de eso no vale la pena. Esa es la cuestión, no vale la pena. Raisonnable pour enquêter sur une mort de femme et se dire que au-delà d'un an, ça ne vaut pas le coup. C'est la question, ça ne vaut pas le coup. En tout cas, quand on ouvre le dossier, nous, Inès et moi, quand on l'a ouvert, De todas formas, cuando abrimos el caso, nos dijimos que no había manera de que ella se lo hubiera hecho a sí misma. Tiene moretones por todas partes, su cuerpo está magullado y también está lo de los dientes que perdió. Le faltan 3 dientes. Infligirse tales golpes a sí misma, golpes que la hacen tragarse un diente que termina en la faringe, mientras que los otros 2 terminan fuera de su cuerpo, es bastante increíble e impensable. Es imposible. Incroyable et impensable, quoi, c'est impossible. On est dans le cadre Estamos en medio de un caso que debería haber llevado a investigaciones adicionales, pero aquí no tenemos detenidos, no tenemos testigos, no tenemos nada, no tenemos nada. Eso es lo que me preocupa. ¿Cuáles son las cifras ocultas del feminicidio?
Et c'est ça ce qui m'inquiète. C'est quel est le chiffre noir des féminicides. La violencia contra las mujeres no cesa. Lo que es aún más preocupante es que con cada crisis, ya sea económica, política o sanitaria, los derechos de la mujer sufren un fuerte retroceso. Alerta de coronavirus. Para protegerse y proteger a los demás, quédese en casa. Pendant la période du confinement, on a été dans un recul du droit des femmes et face à cela, une augmentation exponentielle des violences faites aux femmes et aux enfants. Alors que le mari était confiné avec les femmes, il fallait trouver le moyen. Durante el confinamiento hubo un retroceso en los derechos de la mujer y ante ello un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y los niños. Cuando el marido estaba confinado con la esposa, había que encontrar la manera de llegar a la estación de policía. Y cuando solo 1 de cada 10 estaciones estaba abierta, cuando las unidades médico-forenses funcionan lentamente, cuando los médicos no podían ver la violencia porque estaban ocupados con el COVID, ¿cómo podían las mujeres hacer una denuncia digna de ese nombre? Y cuando finalmente querían pedir una orden de protección, no siempre había magistrados. Y cuando llamaban al número de urgencias, el número siempre estaba ocupado, incluso a las 2 de la mañana. Decidí lanzar mi asociación que se llama Las Bellas Escapadas y voluntariamente decidí poner mi teléfono y contestar desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Me pregunta si quiero que me vuelva a dar una cachetada. Me grita. Esta situación es muy seria, pero hay que tener cuidado, aligerar la tensión, porque esto podría acabar en un homicidio. ¿Se puede ir si hay una agresión muy grave? Dígame. Me ha pasado tener mujeres en esta situación. Les dije que se fueran y después recibí una llamada porque habían sido asesinadas. Seguramente su esposo va a sospechar si la ve mucho tiempo en el celular. Le voy a decir que borre los mensajes. Veo que leyó los mensajes, pero no responde. Sí, eso me preocupa. Sur son portable trop longtemps, il va être suspicieux. Je vais lui dire d'effacer les messages. Je vois qu'elle allume et qu'elle ne répond pas. Ça m'inquiète, oui. Recibí muchas llamadas, los casos más locos que uno se puede imaginar. Incluso los niños me llamaban. Niños de 10 años que habían buscado el nombre de un abogado en Internet. Si bien durante el confinamiento se vio una disminución en el número de denuncias presentadas en toda Francia, las denuncias de violencia aumentaron considerablemente. Fabián se ofreció como voluntaria para fortalecer la plataforma nacional para la denuncia de la violencia sexual y de género. ¿Tienes 2 minutos? Sí, dime. Quería hablarte de tu chat de anoche, el de la violación. Sufrí mucho porque ella no quería decir nada. En un momento dado incluso dijo, déjeme, cuando ella fue la que se conectó. Se sentía que estaba muy reacia. No obtuve su identidad, es una lástima. Conseguiste que confiara en ti. Eso fue bueno. Afortunadamente ella tenía tiempo, y yo también. Encontraste las buenas palabras. Es algo bueno. Esta plataforma es una de las muchas herramientas de las que disponen las víctimas para evitar ir a la estación de policía por miedo a no ser escuchadas o comprendidas. La víctima entra en la sala de chat para explicar su historia. Se hace una denuncia y se envía a la estación de policía territorialmente competente y la víctima es llamada por un oficial de policía que le da una cita. No tiene que contar su historia varias veces. La diferencia con otras plataformas de llamadas es que en esta solo hay policías. Está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Buenas noches, sargento mayor del portal de denuncias de violencia sexual y de género. La llamo porque tengo un usuario en línea que reporta que un padre está amenazando con matar a la madre y a 3 hijos de 16, 14 y 11 años, todos ellos en casa. Da portazos, golpea los muebles y amenaza con enviarlos a todos al cementerio. Es en el número 29. Muchas gracias. Hasta luego. Siempre se da prioridad a las emergencias. Es decir, si una víctima no puede llamar al número de emergencias porque no puede hablar, podremos llamar de emergencia a los colegas con jurisdicción territorial. Estoy hablando con un caballero o una dama, no sé, que está preocupado por su amiga que está separada de su pareja, que tiene 2 hijos y que amenaza con arrojarle ácido y desfigurarla. Así que le sugiero que haga un informe para que su amiga
con su ayuda pueda presentar una denuncia y que se tomen medidas de protección para esa persona. Incluso si no hay una denuncia, incluso con una simple mención de registro, incluso con la intervención de los colegas en el domicilio, el fiscal puede tomar medidas. Se dice que tiene la oportunidad de enjuiciar, es decir, que puede asumir el caso y abrir un procedimiento incluso si la víctima se niega a presentar una denuncia. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, con lo que se dice en el chat porque no se sabe quién está detrás de ellas. No sabemos con qué intención dicen las cosas, no las podemos ver. La primera parte de un chat siempre empieza con poner a la víctima en confianza. Los hechos que me está describiendo son graves, son castigados y reprimidos por la ley. Si se siente lista para presentar una queja, puedo guiarla y ayudarla con el procedimiento. Es una reacción normal cuando uno fue víctima de una violación. Puede confiar en nosotros sin miedo. No estamos aquí para juzgar, sino para ayudar. No hay nada de lo que avergonzarse. Se aprovechó de su confianza. Esta es la primera noche así de intensa, pero al menos fuimos útiles, servimos para algo, espero. Pienso en que hay muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros, por lo que hay muchas personas que están en peligro y no me atrevo a imaginar cuántas están confinadas en sus casas y no se atreven a ponerse en contacto con nosotros o con otros servicios de emergencia. Y me molesta que las víctimas no sepan todas las formas en que pueden contactarnos y obtener ayuda. Obtener ayuda, pero también aprender a reconstruir su vida. En Saint-Denis, la Casa de la Mujer no solo proporciona atención médica, también se puede aprender a recuperar la autoestima. Durante mis 6 meses de prácticas asistí a consultas médicas, fui al quirófano, pero lo que realmente cambia comparado con otros servicios son los talleres que se les proponen a las mujeres. Hacemos un movimiento preciso, tratando de sentirlo en el lugar donde lo hacemos, sentir realmente la situación. Lo hacemos sin palabras y nosotras tenemos que adivinar. Danza oriental, jardinería, teatro. Aquí solo hay una regla. Los instructores no saben nada de la violencia que padecieron estas mujeres. Su mirada se dirige hacia el futuro. El taller de karate lo ofrece gratuitamente una asociación llamada Fight for Dignity, lucha por la dignidad. Así que lo que siempre les decimos a las mujeres es que no es defensa propia. No se trata de pelear. En realidad, se trata de tomar posesión de sus cuerpos. C'est parti, on reprend. Mais t'aurais pu me toucher là, j'étais déjà content. Ouais, bien. Bah oui, t'as tout perdu. Ok, Yamé. Yamé, ça veut dire stop, d'accord? Les pido que toquen algunas partes de sus cuerpos, porque es complicado aceptar que alguien las toque cuando han sido abusadas. ¿Estás lista? ¿Por ahí? Ok. 1, 2, sí. ¿Y ahora qué se hace? Devolvemos el pie. Sí, cruzamos atrás. Y boom. No, el otro. Ok, no pasa nada. La otra pierna. Sí. Soñaba con hacer karate desde que nací, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de practicar. Me siento fuerte en mi cuerpo. Me veo practicando. Finalmente me siento protegida. Vemos mujeres que al principio son muy tímidas, muy introvertidas, con sus hombros encogidos y poco a poco empiezan a tener confianza. Pude asistir al taller de autoestima donde las mujeres hacen sus propias joyas para hacerse algo a sí mismas. También se maquillan, se peinan. La crème que tu peux mettre aussi. Ah bah oui. Ça, je suis choquée. Trop bien. Regarde Braise, attention, ça rigole pas du tout là. Ça va faire beaucoup plus que ça, c'est suffisant. Ils vont tous tomber comme des mouches. Merci bien, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Ça change. Voilà. Voilà, on continue à vivre. Voilà, parfait.
Est-ce que ça vous pose problème que je vous touche? Voilà, mettez-vous comme ça et ne bougez plus. Sonreír de nuevo, posar para una cámara, amar su imagen, realmente volver a apoderarse de su cuerpo. Y en sus ojos se ve que están cambiando. Oui, voilà, pense quelque chose de vous. Oui, voilà. Vas-y, fort, mais vas-y. Allez, vas-y, laisse-toi aller. Es un poco raro porque es el último viaje de ida y vuelta a Rennes. Hace 5 meses que hago viajes de ida y vuelta Saint-Denis, Rennes, Saint-Denis para realizar estas prácticas que han sido apasionantes. Y estoy emocionada porque es también el comienzo de un nuevo proyecto que es la creación de una casa de la mujer en el Hospital Universitario de Rennes. El objetivo era duplicar este modelo en el hospital donde trabajo y donde soy interna en ginecología y obstetricia. Así que es un proyecto ambicioso que ha demostrado su valor y es relevante en Rennes. Y es cierto que cuando eres un interno y tienes 28 años, a veces no es fácil tener credibilidad, incluso si trabajas fuerte, incluso si tienes ambición. Pero realmente creo que uno nunca debe rendirse, de lo contrario no se hará un proyecto como este. Hay que creer en ello y creer en ello hasta el final. De vez en cuando en los collages hay pequeñas frases añadidas como el feminismo mata. Pero también hay gente que las arranca, hombres y mujeres. Les molesta leer esta violencia, pero esta violencia existe. Bah ouais, de lire cette violence, mais cette violence, elle existe. Hay una frase que expresa muy bien lo que queremos y es: ya no queremos contar nuestros muertos. No hay nada más claro que eso. Mientras que los que nos gobiernan no hagan nada, seguiremos ensuciando sus muros. Hagan algo antes de que toda París esté cubierta de papel A4. Durante esta pasantía descubrí que estaba embarazada de un niño y eso me pone a pensar, ¿cómo se cría un niño en esta sociedad patriarcal? ¿Cómo educar a un niño para que nunca sea uno de los agresores? ¿Cómo se educa a un chico cuando uno es feminista? ¿Cómo darle su lugar? ¿Cómo le muestras que puede ser muchas cosas y no necesariamente el hombre que la sociedad quiere que sea? S'occuper d'un féminicide, c'est éviter la transmisión. Tratar con un feminicidio es prevenir la transmisión de la violencia a través de las generaciones. Proteger a las vivas y honrar a las muertas, dice un famoso collage, puede reducirse a una sola ecuación. Significa asegurarse de que todas las denuncias tengan un seguimiento, que se trabajen como es debido para que tengamos una respuesta judicial satisfactoria para las víctimas de la violencia doméstica o de toda violencia contra la mujer. Pour les victimes de violences conjugales o toutes les violences faites aux femmes. El mensaje que me gustaría darle a las mujeres víctimas es: no duden, háganse escuchar, vayan a la policía, a las asociaciones. Es importante que puedan estar acompañadas. Y el último mensaje es para los perpetradores: no piensen que porque golpean a su esposa en casa, no iremos a buscarlos, que no lo sabremos y nunca los dejaremos en paz. Mi sueño es que algún día ya no necesitemos las casas de la mujer, que las mujeres dejen de ser objetos sexuales, objetos de poder, objetos de manipulación, mujeres en venta, mujeres para casarse, cuyo himen es primordial. Es un gran proyecto. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y también las anteriores. Hasta la próxima semana.